Muy buena tarde tengan todos ustedes. Bienvenidos a su penúltima clase de preparación para su examen técnico profesional, específicamente en el curso de Derecho Laboral, como parte de su preparación en la fase pública. Espero que ya estamos por finalizar, pues ustedes hayan logrado avanzar en sus estudios y poder solventar su examen final de la mejor manera o de una manera satisfactoria para que puedan aprobar la fase en cada uno de sus exámenes o en cada uno de los cursos que corresponden. Como temas que nos faltan por verificar, nada más tenemos el juicio ordinario laboral, con todos sus requisitos y demás situaciones que puedan ocurrir en forma muy general, así como la fase de ejecución de la sentencia. Para eso daremos inicio entonces a la semana 15 con el juicio ordinario laboral, y como objetivo de la clase se pretende que ustedes durante las 2 semanas que quedan hagan un repaso en forma muy general respecto de lo que hemos vivido y hablado en las semanas anteriores y que se relacionan con el juicio ordinario. Vamos a ver en estas dos clases últimas el juicio un poco más a detalle, un poco más a profundidad, porque es el juicio que por excelencia se lleva en los órganos jurisdiccionales y es el que en algún momento tiene algún poco más de complejidad que, por ejemplo, una forma de solucionar los conflictos a través de la interposición de algún tribunal de conciliación o alguna otra cuestión similar. Definiremos un juicio ordinario laboral como un juicio de conocimiento. Este está establecido en el Código de Trabajo y para la tramitación y solución judicial de esos conflictos individuales y conflictos colectivos de carácter económico, social o jurídico, hay que presentar un juicio. Este juicio surge efectivamente por el conflicto que existe entre patronos y trabajadores, si son colectivos, o entre patronos y trabajadores, si fueran juicio individual. De la misma manera, en el código se establece que existen conflictos contenciosos en materia de previsión social. Esto es cuando tenemos alguna situación en materia de previsión social y la parte que interviene en ese juicio, que regularmente sería el demandado, es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En estos juicios se conocen todo lo que se relaciona con la previsión social, la falta de prestación de un servicio, el incumplimiento en la prestación de un servicio o bien los trámites de invalidez, vejez o sobrevivencia que de alguna manera puedan corresponderle y que el ICS ha negado la solución al trámite que realiza la parte interesada y que se ve en la necesidad de acudir ante un órgano jurídico. Todos los conflictos en materia de trabajo y previsión social tienen solución de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo y para eso ha plasmado dentro de la parte adjetiva, donde en la parte adjetiva del Código, la solución a esos conflictos. El juicio ordinario laboral también lo podemos definir dentro de su naturaleza como una naturaleza ordinaria, derivado de la observancia de todos los trámites y solemnidades normados para que puedan controvertir determinadamente o detenidamente los derechos de las partes después de la discusión y el examen de estos hechos. Es decir, vamos a realizar una serie de pasos, a realizar una secuencia lógica y estructurada ya debidamente definida en la ley. ¿Para qué? Para solucionar esa controversia que existe entre ambas partes. Recuérdense que un litigio, un pleito, es una controversia que surge o que se deriva cuando dos partes tienen opiniones encontradas. En materia laboral no es la excepción. Un litigio laboral es porque hay diferencia entre patronos y trabajadores, ya sea en forma individual o de manera colectiva. ¿Qué pretende el juicio? Dar fin a ese conflicto, finalizar ese litigio o ese pleito que existe entre las partes interesadas e involucradas, y que para ello de trámite necesita de esa solemnidad en cuanto a solucionar esos conflictos.
El juicio ordinario laboral es un proceso típico de cognición, es decir, de conocimiento. ¿Quién va a conocer? El órgano jurisdiccional a través de un juez de derecho para conocer y solucionar y llevar a cabo todos los pasos o todas las etapas de un proceso y darle fin a ese conflicto. Ese proceso de condición tiene a declarar un derecho previo a fase de conocimiento, es decir, el juez tiene que conocer el conflicto, tiene que escuchar a ambas partes, recibir la prueba que tienen ambas partes, preparar sentencia para poder decir que ese juicio de conocimiento sí le formó un juicio de valor al juez y que eso le permite llegar al resultado final. En este tipo de procesos se dan preferentemente los procesos de condena y los meramente declarativos, es decir, en la mayoría de casos las sentencias son de carácter condenatorio, no porque así no manden la norma, sino que regularmente se logra probar que le asiste el derecho al trabajador y por lo mismo existe una condena en contra del patrono o del demandado. Y los juicios declarativos, como lo podría hacer que una resolución, una sentencia, un auto declare, por ejemplo, que fulana o sutano es el cónyuge supéstite y que por lo mismo todas las prestaciones y demás beneficios que la persona del trabajador que falleció o que murió en el cumplimiento de sus funciones le corresponde las prestaciones a las que él tenía derecho. Está declarando que a una persona le corresponde. O bien los juicios que declaran, por ejemplo, que un trabajador, después de haber tributado las 220 o 240 cuotas que exige el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ya tiene ese derecho de ser un jubilado o un pensionado de dicha entidad. Eso solo declaran un derecho. Y los de condena que obviamente ya afecta o lleva implícita una afectación pecuniaria a la parte que fue vencida. En cuanto a la naturaleza y características del juicio ordinario laboral, podemos decir que este juicio se diferencia del proceso civil en las modalidades que le imprimen los principios informativos y su propia normatividad. Podemos considerar que el juicio procesal laboral posee como características las siguientes. La primera, que es un proceso en el que el principio dispositivo se encuentra atenuado, pues el juez tiene amplias facultades en la dirección y marcha del mismo, impulsándolo incluso de oficio. Es decir, ese principio dispositivo en el cual se establece que son las partes las que promueven y dependerá de la voluntad de las partes el avance de un proceso, aquí se ve disminuido casi en su totalidad. Aquí que necesita un juez para conocer, simplemente que se presente una demanda con todos los requisitos, la habilita al juez la jurisdicción privativa, resuelve, la admite, señala la audiencia, comparece o no comparecen las partes, gestiona todo el proceso hasta llegar al momento de dictar sentencia y dictar esa sentencia. Ese impulso procesal de oficio es el que se refiere con esta característica. En el civil, para los que han litigado o han hecho su práctica o tienen ya ese conocimiento, saben que el principio dispositivo es el impulso que dan las partes en un proceso. Si yo, demandante, no gestiono un juzgado civil, el proceso se queda estancado. En lo laboral pasa lo distinto. No importa que uno gestione, una vez el juez pueda y no necesite de mi gestión para avanzar, va a avanzar el proceso hasta donde le sea posible. La segunda característica que podemos mencionar es que es un juicio predominantemente oral, concentrado en sus actos que lo componen, rápido, sencillo, barato y antiformalista, aunque no por ello carente de técnica. Para los que ya hicieron su práctica o han pasado a un órgano jurisdiccional en materia laboral, se han percatado que las audiencias son eminentemente orales. No hay evacuaciones de plazo por escrito, a menos que sea alguna excepción, que sea alguna nulidad, alguna situación similar, en el cual las partes se acogen al plazo que otorga la ley, en casos muy puntuales, y ya se manifiestan por escrito. Caso contrario, también la misma ley prevé, el mismo código prevé
que la manifestación puede ser en ese mismo momento, sin acogerse a un plazo de 24 horas, y se evacúa en esa audiencia de manera oral. Es decir, casi en su totalidad los actos son predominantemente orales. Concentrados sus actos que lo componen. ¿Por qué? Porque sabemos que, de acuerdo a la legislación, las audiencias para recibir los medios de prueba o la prueba ofrecida por ambas partes serán a lo sumo 3 audiencias. De preferencia 2. Pues si hay necesidad de una tercera se puede señalar. Sin embargo, la ley establece que es bajo responsabilidad del juez. Si el juez no logró por lo extenso o porque no quiso, es responsabilidad del juez el motivo de esa tercera audiencia. Pero esa será la última y a partir de allí tendrá que dictar sentencia. Es rápido, por lo mismo, porque concentra sus actos en la menor cantidad posible. Es sencillo, porque no requiere mayores diligencias. Se presenta la demanda, se impulsa el oficio, es sencillo, no requiere de mayores gestiones, no se complica el diligenciamiento del proceso. Y barato y antiformalista. ¿Por qué? Porque no se necesita que las partes comparezcan con abogado, que obviamente va a significar o va a evidenciar una erogación económica para la parte que lleva abogado. Y antiformalista, porque eso mismo, ese principio de ser barato, esa característica de ser barato, de ser económico, de ser sencillo, es por lo antiformalista que es. Ustedes pueden llegar en calidad de demandantes a presentar una demanda, ya sea escrita, cumpliendo con los requisitos, o bien que el juzgado les fracciona el acta donde se promueve la demanda y hace cumplir todos los requisitos que exige la normativa para dar el trámite. Puede actuar incluso como asesor, un pasante o alguien que haya aprobado los cursos de Derecho Laboral en cualquiera de las universidades del país y que esté estudiando obviamente Derecho. Puede ser un líder sindical que conozca el tema y que asesore. Eso ya lo vimos hace unas semanas atrás. Pero esto no implica que efectivamente no exista esa técnica. Esta técnica que le da la misma solemnidad del proceso. Vamos a llevar a cabo paso por paso, lo vamos a hacer solemne, lo vamos a hacer en forma oral, sencillo, económico, barato, ¿sí? Concentrado en sus actos y vamos a respetar la técnica que nos establece el código. Tercera característica. Es limitado en el número y clase de medios de impugnación y poco en la concesión de incidentes que dispersan y complican los trámites. Aquí son muy pocos los incidentes que se pueden plantear. Por ejemplo, tal vez una tercería, en cuanto a un tercero interesado, porque se está en discusión algún bien que haya sido embargado, alguna situación similar, ¿sí? Tienen muy pocos medios de impugnación. Los que regula el código y los que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, como podría ser una nulidad o alguna reposición en última instancia. Alguna enmienda de procedimiento, como lo regula la ley del organismo judicial, pero el código establece bien claros cuáles son los recursos que se pueden utilizar. Apelación, aclaración, ampliación en contra de una sentencia, o bien rectificación en contra de la liquidación. Son los únicos recursos que se pueden utilizar ya en esa fase, y dentro del diligenciamiento, pues la nulidad, tal vez alguna reposición o reconsideración y los incidentes. Acción y tipos de demanda. La acción desde el punto de vista procesal, es decir, procesalmente entendida, es una manifestación del derecho de petición y constituye el antecedente y fundamento de la demanda. Es decir, yo voy a accionar en ejercicio de mi derecho constitucional regulado en el artículo 28 del derecho de petición. Con esa acción ya estoy iniciando yo un proceso. Con la presentación de la demanda fundamentada y con los requisitos que me exige la ley, doy ese primer paso de accionar.
que nadie puede ser citado, oído y decidido, sino en un juicio que esté legalmente establecido previo a la comisión de los hechos que se tienen que dilucidar. Es decir, debe existir una normativa que me diga, miren, si usted lo despide injustamente, este es el proceso que tienen que hacer. Miren, si su cónyuge fallece laborando, este es el procedimiento que tiene que hacer. Eso es legalmente instruido y justo. ¿Justo por qué? Recuerden ustedes los considerandos, qué es lo que busca, cuáles son los principios, cuál es la ideología del Código de Trabajo. Esa justicia social, esa equidad social. ¿Y qué va a pretender? Solventar una pretensión, dar una solución en teoría satisfactoria a la pretensión que yo estoy planteando. Obviamente habrán sentencias que son absolutorias, habrán sentencias que no satisfacen todas mis pretensiones como demandante, pero eso es lo que busca precisamente la normativa, ser justo. Me corresponde, tengo el derecho, no me fue otorgada la prestación, no me fue cancelada, no me fue entregada, tengo el derecho de gestionar mi derecho de petición ante un órgano jurisdiccional de materia laboral, promover esa acción para iniciar ese proceso, fundamentar y sustentar mi demanda de por qué yo sí tengo derecho a lo que estoy reclamando, y una vez agotado el procedimiento que fue legalmente instruido con anterioridad, resolver esa pretensión. Establecer si efectivamente me asiste o no la razón en cuanto a la pretensión que tengo. La demanda laboral se ha considerado como un instrumento legal para el ejercicio de esa acción, que tiene por objeto la iniciación del proceso jurisdiccional en materia laboral, proceso que a su vez tendrá como objeto las pretensiones que dentro del mismo se formulen. Es decir, lo que yo pretendo lo tengo que plasmar en esa acción que inicia. Aunque si se me escapó algo, obviamente existe todavía una posibilidad de ampliar mi demanda, de modificarla o ratificarla, pero es en el momento de la interposición de la demanda donde se tiene que formular esa pretensión. No puedo iniciar una demanda laboral sin indicar qué es lo que pretendo. Y regularmente eso pasa en todos los procesos, a excepción de un proceso penal a través de una denuncia, pues obviamente será el resultado de la investigación la que me va a dar el resultado. Pero en una demanda laboral debo ser claro con las pretensiones, qué es lo que yo quiero, para que el juez en base a eso, con base en eso, pueda dar a través del juicio de conocimiento el resultado satisfactorio que yo pretendo. Obviamente toda acción va sustentada a partir de una demanda, de un escrito. Acción promovida en forma oral tiene un documento escrito que es el respaldo. Dentro de esos escritos de demanda, ya sea el iniciado por memorial o iniciado en forma oral y que se dejó plasmado en un acta, existen requisitos que deben de cumplirse para que la pretensión sea legalmente válida en cuanto a el diligenciamiento posterior. Hay requisitos que la ley considera que son esenciales y hay requisitos que se consideran como secundarios a una demanda inicial, a una acción inicial. Esto de acuerdo con lo que establece el propio artículo 332 del Código de Trabajo. Como esenciales, podemos hacer referencia a los siguientes. A, por la forma de entablarse, que puede ser oral y escrita, o escrita. En oral, cuando se presenta uno, como ya dijimos, ante el juzgado y se expresa al secretario del mismo el deseo de demandar, y él le da la forma y la plasma en un acta, y escrita por medio de un memorial de demanda debidamente estructurado. Ese es un requisito esencial. La forma en que se inicia. La segunda, o el segundo de los requisitos, de acuerdo a la clasificación, es por la pretensión que ejercitamos en ella.
Puede ser con una pretensión simple, como por ejemplo de un trabajador a un patrono, o viceversa, en caso de una contrademanda, perdón, o reconvención, o con pretensiones acumuladas, cuando ya existe un proceso iniciado por un trabajador y otro totalmente distinto se adhiere a ese proceso porque tiene las mismas pretensiones. Posiblemente alguna reinstalación, posiblemente el pago de aguinaldo, de vacaciones, de reajuste salarial, ¿sí? Somos dos trabajadores, yo la inicio, mi compañero se da cuenta, yo la inicié, él tiene la misma pretensión, puede adherirse a mi demanda porque es contra la misma persona por las mismas pretensiones. En otras materias se puede llamar conexión, acumulación de procesos, sí, pero desde el punto de vista doctrinario, por la pretensión, es una pretensión acumulada, porque varios estamos actuando en contra de la misma persona pidiendo lo mismo, la misma pretensión. La tercera clasificación que se hace con relación a los requisitos esenciales es por su origen, que puede ser una demanda introductiva de la instancia, como la del artículo 332, que es un juicio ordinario, y la demanda incidental, como establecido en el artículo 85 del Código de Trabajo. Veamos el artículo 85, demanda incidental. Son causas que terminan con los contratos de trabajo de cualquier clase que sean sin responsabilidad y exige, continúa su redacción en el artículo, a muerte del trabajador, en cuyo caso si este en el momento de su deceso no usaba de la protección del ICS o si sus dependientes económicos no tienen derecho a sus beneficios correlativos por algún motivo, la obligación del patrono es la de cubrir a dichos dependientes el importe de un mes de salario por cada año de servicios prestados hasta el límite máximo de 15 meses. Esta pretensión, ¿sí? Porque estamos introduciendo la instancia, se hace a través de un incidente denominado post-mortem, porque lo estamos iniciando posterior a la muerte del trabajador al que le asistía a ese derecho. Es una demanda incidental. No es un juicio ordinario, porque aquí vamos a declarar nada más que a fulano o a sutano o a los herederos, fulano, sutano, mengano y perencejo, les asiste ese derecho. Es una cuestión meramente declarativa. Pero para que se declare ese derecho tenemos que promover la acción. Acción que promovemos a través de un incidente. Y si es una prestación, como por ejemplo el pago del bono 14, el aguinaldo, las vacaciones, para iniciar, para introducirnos en esa instancia, para promover esa acción, vamos a presentar un juicio o una demanda ordinaria laboral de acuerdo con lo que establece el artículo 332. Los requisitos esenciales se clasifican de la siguiente manera. Vamos a hablar un poco más detallado. Por la forma de tablarse, oral y escrita. El artículo 333 establece que si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior, es decir, el 332. La norma dice que es el juez el que le debe dar esa forma. Sin embargo, en la práctica, quien admite o quien atiende ese tipo de peticiones es el secretario. Esta disposición se complementa con lo que establece el artículo 332, donde están los requisitos de las demandas de forma general. Este establece que las gestiones orales serán directamente en los tribunales de trabajo, debiendo de levantarse acta en cada caso. Estas son las demandas orales. Es decir, el 333 me faculta que yo puedo acudir de forma oral a interponer mi pretensión, mi acción, mi demanda, pero el juez debe de
ajustarse a los requisitos de 332 y dejar plasmada en un acta esa pretensión. Si la demanda es escrita, nos basamos únicamente en el artículo 332 y es aquí donde se regulan o se establecen los requisitos secundarios, es decir, los que debemos de cumplir, pero que no se consideran doctrinariamente como esenciales. Vamos a ver el primero de los requisitos. Designación de juez o tribunal a quien se dirija la pretensión o ante quien se inicie esa acción. Nótese que el código no hace distinción alguna entre juzgado o tribunal, ¿sí? Ya lo vimos la semana pasada que usa el término de forma indistinta. Sin embargo, recordemos que existen juzgados de paz con competencia para conocer juicios ordinarios laborales hasta por un monto máximo de 3.000 quetzales y los juzgados de instancia que pueden conocer en cualquier monto. Entonces, vamos a dirigir nuestro escrito, si fuera un juzgado de paz porque la pretensión no excede los 3.000 quetzales, al señor juez de paz del municipio de Misco, por ejemplo. Si es un juez de trabajo, señor juez de primera instancia del municipio de Misco. Obviamente en materia laboral. Entonces, atendiendo al nombre del juzgado, así lo vamos a plasmar en nuestro escrito de demanda. Recuerden que los nombres de los juzgados en algún momento pueden variar, por lo cual, pues acá no lo coloqué yo, porque de la época en que yo estuve en un juzgado de trabajo al día de hoy, ya han cambiado los nombres de los juzgados. Y puede ser que el día de mañana la Corte disponga cambiarles de nombre y los denomine de otra forma. Entonces, atenderá a el nombre del juzgado ante que se presente la solicitud, como ustedes deben designarlo en su escrito de demanda. Algunos colegas consideran que el momento o consideran que al momento en que el código regula juzgado o tribunal, este último término hace referencia al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el cual, como ustedes recordarán, se integra con 3 jueces, 2 legos y un juez de derecho, que es el titular del juzgado. Él es quien preside el tribunal. Por lo que de igual manera debe tomarse en cuenta este requisito. Si estamos promoviendo la acción ante un tribunal de conciliación y arbitraje, debemos indicar, señores jueces del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Trabajo y Previsión Social, o como se llame el juzgado, o como se llame el tribunal que se integró. Algunos otros colegas, en relación a esta disposición, indican que al momento de presentar las peticiones a dicho tribunal es donde se debe de establecer el nombre del juzgado. La práctica es una cosa y la ley o la doctrina es otra. Si ustedes quieren saber el nombre del juzgado ante quien van a promover su acción, pues simple y sencillamente se presentan ante el juzgado, piden el nombre correcto del juzgado y en base a eso ya presentan su escrito. Porque como les digo, los nombres pueden cambiar de un lugar, de un momento a otro, y no estamos eximidos, como lo establece la ley, nadie puede alegar ignorancia, de conocer los nombres o esos cambios, pero lo ideal es que en la práctica ya tengamos ese conocimiento, ya sepamos el nombre de los juzgados o tribunales ante quienes vamos a comparecer para poder presentar los escritos de la manera correcta. Hay colegas que establecen o que consideran que los requisitos del artículo 332 son únicamente de observancia para presentar la demanda ordinaria laboral, la contestación de esta o bien los demás asuntos que por disposición de ley deban tramitarse de esa forma. Es decir, en un incidente, vamos a promover un incidente post-mortem, ¿será que debemos de cumplir con los requisitos del artículo 332? ¿O será que eso solo operan para los juicios ordinarios? Veamos el código entonces. Partamos
el título o el capítulo en donde se encuentra regulado o integrado el artículo 332. Si ustedes se dan cuenta, título 11, procedimiento ordinario. Capítulo primero, disposiciones generales, a partir del artículo 321. Capítulo segundo, notificaciones, artículo 327. Capítulo tercero, acumulaciones, artículo 330. Capítulo cuarto, demanda, artículo 332. Esto, dentro del título, estamos solo ante un juicio ordinario, ¿sí? Ya lo oímos, procedimiento ordinario. Entonces, ¿será que estas disposiciones del 332 debemos de cumplirlas con el incidente, por ejemplo, post-mortem? Pregunta que les dejo para sus saberes, que espero me sepan contestar. Con la práctica, pues yo tengo cierta experiencia y de alguna manera podemos solventar esa inquietud. Ustedes son los que están estudiando, ustedes son los que yo necesito corroborar que efectivamente tienen la salida ante esa situación. El artículo 332 no establece como requisito ni esencial ni secundario que se deba contar con el auxilio de abogado asesor. El artículo 321 regula que sí pueden intervenir como asesores los abogados en ejercicio de la profesión, los dirigentes sindicales, así como los estudiantes de Derecho de las universidades del país que hayan aprobado los cursos correspondientes a Derecho del Trabajo. Los famosos pasantes, como se les denomina. Están haciendo su pasantía, están haciendo su práctica siendo estudiantes. Un abogado o los dirigentes sindicales. Ellos sí pueden actuar como asesores, pero no es requisito indispensable, ni esencial, ni secundario, el contar con auxilio de asesor dentro del juicio ordinario laboral. Para el caso de los dirigentes sindicales y los estudiantes de Derecho de las universidades del país que aprobaron los cursos en materia de trabajo, existe un límite en cuanto al monto máximo de la reclamación en los procesos en los cuales puede actuar. Es decir, no puede un estudiante comparecer posiblemente ante un juicio, en un juicio laboral cuya pretensión se acerca al $500,000 de quetzales. No es, por disposición de ley, permitido. Pero ¿dónde está establecida esa cuantía? ¿Quién regula esa situación? ¿Será que el mismo 321 lo establece? Los dirigentes sindicales, asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos, federaciones y confederaciones, circunstancia que el tribunal podrá exigir que se acredite, y en asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico que pertenezca al trabajador reclamante. Es decir, si hay un mínimo, si hay un máximo, perdón. Para el caso de los dirigentes sindicales, pueden asesorar en asuntos cuya cuantía no exceda a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico de que se trate. Agrícola, ese es el monto máximo en los procesos en los cuales pueden asesorar. Y para el caso de los que son estudiantes de Derecho, en asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenezca el trabajador. Y en todo caso, bajo la dirección y control de las facultades a través de la dependencia respectiva. Es decir, también existe ese límite en cuanto a el monto reclamado. Si se pasa de ese monto, que podrían ser 2.900 o 3.100, que son los salarios mínimos multiplicados por 10, si se pasa de esos montos, ya tiene que asesorar, si se va a actuar con un asesor, un profesional del derecho, previamente graduado, colegiado adoptivo. Segundo requisito: los nombres y apellidos del solicitante, así como su edad,
estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar para recibir notificación. Obviamente, pues esto no requiere mayor explicación, nombre y apellido del solicitante, es decir, la persona que está demandando. Recibir notificaciones. Se tiene la ventaja ahora que se pueden colocar correos electrónicos, se puede colocar un número de teléfono celular o se puede colocar casillero electrónico habilitado en el organismo judicial. Cualquiera de esas tres modalidades o una dirección física es correcta. Ha cambiado, se ha dinamizado el derecho como lo vimos hace 8 o 15 días, que el derecho es dinámico, es cambiante. Y si ustedes ven en la tabla notificaciones, de acuerdo a lo que establece el propio Código de Trabajo, hay cosas que ya posiblemente no se ven, que sean obsoletas, y lo vamos a ver a manera de ejemplo. Por el libro de copias del juzgado, la notificación por el libro de copias. Era un libro que en su tiempo existía, en el cual se asentaba la razón de que se le notificaba a Juan Pérez o a Guillermo Pérez tal resolución, y ahí se dejaba la constancia y se notificaba. Eso en la actualidad ya ni siquiera existen los libros en los tribunales. Ya se ha dinamizado el derecho, se ha actualizado, se ha tecnificado, y haciendo uso de las herramientas tecnológicas, se puede notificar de una manera distinta. Que el artículo no fue reformado en sí, es una cosa, pero ya se permite ese tipo de cambios en cuanto a el lugar que se señala para recibir notificaciones. En los casos en que se comparezca en representación de otra persona, debemos de observar las formalidades de dicha representación, atendiendo a lo que dispone el artículo 323 del Código de Trabajo. Este regula que puede comparecerse con carta poder, por acta levantada ante el secretario según el motivo que se establezca o por mandato judicial. Vean ustedes lo poco formalista o antiformalista que es este derecho, la representación en este derecho, en estos procesos. Carta poder. Yo, fulano tal, por este medio autorizo para que mi nombre y representación comparezca, señor fulano tal, a este juicio a solventar la situación. Es una carta poder, lo estoy dando. Por acta levantada ante el secretario, lleva ante el juez, dice, mire, señor juez, yo soy el demandado, no puedo comparecer por esto, esto y otro, no puedo bajar un mandato, autorizo fulano tal, y aquí lo traigo para que haga constar dicha situación en acta. O mandato judicial. O representación, si representación general, o como ustedes lo consideren, pero un mandato con cláusula judicial, un mandato judicial que le permita actuar en un proceso ante un órgano jurisdiccional. Y si es solo para laboral, pues en materia laboral o específicamente para ese proceso. Ya eso será disposición de el otorgante del mandato a sugerencia, pues obviamente del notario, para ver qué figura se adecua más. En el caso de las personas jurídicas, estas actuarán conforme lo establecido en la escritura constitutiva de la sociedad en cuanto a quién va a tener o ejercer la representación legal de acuerdo a lo que se dispuso al momento en que se constituyó esa escritura o esa entidad. O bien a través de una representación, un mandato otorgado a un abogado. La representación que se ejercite deberá acreditarse de conformidad con la ley desde la primera comparecencia en cualquiera de los casos que hemos visto. Si yo actúo en nombre de, tengo que acreditar con la carta poder, con el acta levantada del secretario, con mandato, desde el primer momento en que me presento, que voy a actuar en representación de. Si soy representante legal, el acta de mi nombramiento. Si soy mandatario, el testimonio del mandato, y ustedes ya
conocen cómo se acredita. ¿Por qué? Porque si no, pues existen las excepciones de falta de personería o falta de personalidad, y para evitarse eso, pues hay que acreditar la representación que estamos diciendo que ejercemos desde la primera comparecencia. Tercer requisito, relación en el escrito, si era regular, el salario que se devengaba y el salario y la forma de pago. Si era cada 15 días, si era cada mes, si era a través de un depósito, si era a través de cheques, si era pago en efectivo, todos los extremos en los que se daba o todas las circunstancias en las que ocurría esa relación laboral, para dejarle al juez bien clara cuál era la situación, para darle esos hechos para que él tenga el poder de conocer esos hechos. No lo puedo dejar a medias. No puedo decirle solo trabajaba lunes a viernes, pero ¿de qué horario? El juez no va a tener conocimiento de eso, y para que tengan conocimiento yo se lo tengo que contar. Por eso se establece como un requisito de la demanda, relación de los hechos en que se funda. Si voy a pedir que me paguen mi salario o mi reajuste salarial, tengo que decirle por qué me asiste ese reajuste salarial. Que mi nómina era de 1,800, pero me complementaban mi salario de esta forma, o nunca me complementaron el salario, entonces me deben como 1,100 quetzales más porque era un trabajo agrícola que yo hacía. Todo eso, todo lo que ocurría dentro de esa relación laboral, en cuanto a esos extremos se refiere, hay que plasmarlo en la demanda. Algunos colegas son de criterio de que todo hay que colocarlo junto en una sola relación de hechos. Lo ideal, criterio mío y de la mayoría, es que vaya todo por separado. De la relación laboral, o del inicio de la relación laboral. Inicié relación laboral con la entidad, con el patrono demandado tal día. De la finalización de la relación laboral. Finalicé por despido directo e injustificado tal día. Del salario devengado. Durante el tiempo que duró mi relación laboral, devengué el salario mensual de tanto. Y así van rubro por rubro, hecho por hecho, para fundamentar y sustentar la petición que van a hacer al final y que tienen que estar relacionadas. No voy a exponer hechos y después voy a pedir cosa contraria. O no voy a exponer aquí 20 hechos y voy a pedir 30 cuestiones. No. Tiene que ser congruente. Tiene que haber esa congruencia dentro del escrito de demanda. El nombre de la persona a quien estamos demandando, o el patrono a quien estamos demandando, o el representante de este, si es que hubiera un representante. Así como todo lo relativo al trabajo desempeñado, es decir, puesto o cargo que se ejercía, la forma o motivo de la finalización de la relación de trabajo, si fue por despido directo injustificado, si fue por despido indirecto, si fue por despido injustificado. La forma en que ocurrió esa finalización también hay que contársela al juez para que tenga ese conocimiento. Como les dije a algunos colegas, esta manifestación la hacen en un solo apartado, o por cuestión de pura técnica jurídica, y para ser un poquito más claros y más estéticos, se realiza de forma separada. Sin embargo, esto tiende regularmente al tipo de proceso o reclamación que se formula. Ustedes ven en algunos procesos, por ejemplo, un incidente que no hay requisitos como los del 332, se puede hacer esa relación por apartados, por párrafos o en una sola
hacer esa relación de hechos. Siguiente requisito. Nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama un derecho o contra quien se ejercita la acción, debiendo indicar el lugar donde puede ser notificado. Es decir, vamos a demandar a fulano o a sultano o a tal entidad o al Estado a través de tal entidad nominadora que puede ser notificado en X lugar. Hay que indicar a quién estamos demandando y dónde puede ser ubicado para que le notifique. Como nos referimos anteriormente, esto puede ser indicado en el apartado de la relación de los hechos o bien posterior a ello, es decir, un apartado distinto. Podemos dejar un apartado relación de los hechos en que se funda la petición y plasmar todo lo que aquí hemos visto. Siguiente apartado, nombres y apellidos de la persona contra quien se reclama y dónde puede ser notificado. Como le dijimos, es cuestión de técnica, si lo quieren ver así, es cuestión de estética, es cuestión de presentación, o dentro de la narración de hechos pueden decir que iniciaron relación laboral con el señor fulano de tal día. Dentro de la función que ejercían, ocupaba el puesto de tal, actividad que ejercía de lunes a viernes, de tal hora, en tal lugar. Pueden ir jugando ustedes conforme más les parezca su técnica, su redacción, y no vayan a hacer esto objeto de algún rechazo, de algún previo en un órgano jurisdiccional. Algunos consideran que esta situación no forma parte de los hechos, por lo que se coloca o debe colocarse en forma separada. Pero, de igual manera, existe esa relación de hechos o está vinculada con la relación de hechos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo con quién trabajamos, con quién ocurrió toda esa situación que le expusimos al juez. Entonces, puede o no colocarse allá o en forma separada. Ya eso es a discreción de ustedes. Yo lo coloco en forma separada. Mi esposa lo coloca a veces dentro de la relación de hechos. No hay inconveniente. En cuanto al lugar para que sea notificado, este requisito no debe de faltar, ni puede ser subsanado de ninguna otra forma. Por lo que quien promueve la demanda o el actor debe indicarlo desde su escrito inicial de demanda. Y en caso se desconozca la dirección exacta, esto podrá ser motivo de la imposición de un previo y no emitir la demanda a su trámite hasta que no se hasta que se conozca el lugar para poder notificar, no se podrá avanzar. Enumeración de los medios de prueba con que acreditarán los hechos. Quinto apartado. Aquí hay que individualizarlos en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando el nombre y apellidos de los testigos, si hubiere, así como su residencia o lugar donde pueden ser ubicados si se supiere. El lugar donde se encuentran los documentos que se detallan dentro del escrito o en poder de quien se encuentra para que los presente, así como elementos sobre los que se practicará inspección ocular o expertaje. Vean ustedes el orden: testigos, documentos, inspección ocular o expertaje. Ese es el orden en que se colocan ya cuando enumeramos los medios de prueba. En los medios de prueba con los que pretendo acreditar los hechos expuestos. A. Testigos. Todos sus testigos, pueden ser hasta 4 testigos por cada hecho que pretendan probar. B. Los documentos. C. Inspección ocular, si consideran que es necesario que se haga una inspección ocular. Si no es necesaria la inspección, en C pueden colocar el expertaje, o el expertaje se queda como literal D, o como cuarto apartado dentro de los medios de prueba. Esta disposición no es aplicable cuando el trabajador haya sido despedido. ¿Sí? Si a mí me despidieron, es el patrón el que tiene que acreditar por qué me despidió. Pero si yo ofrezco medios de prueba para acreditar mi despido, debo de cumplir con estos requisitos, enumerarlos tal y como lo exige la norma.
A este respecto, recordemos que el Código de Trabajo regula que pueden ofrecerse hasta 4 testigos por cada uno de los hechos que se pretende establecer, según lo regulado en el artículo 347. Y una vez propuestos y aceptados por el tribunal, estamos obligados como testigos a acudir al llamamiento o citación que nos hiciera el juzgado, tal como lo dispone el artículo 348. Veamos si tienen epígrafes para por lo menos mencionar estos. 347. No tiene, pero establece. Las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos que pretendan establecer. Y 348, todos los habitantes de la República tienen obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar en juicio de trabajo, salvo que exista justo impedimento. Eso es lo que se establece. Es decir, estamos obligados a comparecer. ¿Y qué pasa si no comparecemos? Algunos jueces tienen el criterio que pueden mandar a conducir en ejercicio de ese poder coercitivo, del coercio que les da la jurisdicción que les fue otorgada, y hacer presentar a un testigo. Se puede. Y que lo ideal es acudir, si fueran ustedes en algún momento citados como testigos, a menos que tengan impedimento, acudir a ese llamado. Presentados los requisitos o si la demanda cumple con todos los requisitos, será admitida para su trámite. Una vez admitida en esa misma resolución de admisión, el juez mandará a solicitar, dentro de esa resolución, certificaciones de los documentos que las partes hubieran ofrecido como prueba y que se encuentren en alguna oficina pública o en poder de alguno de los litigantes. De igual forma, se realizará cuando dichos documentos sean ofrecidos como prueba dentro de las excepciones interpuestas. Es decir, el juez tiene ese poder coercitivo de solicitar certificaciones de documentos que hayan sido ofrecidos como prueba, ya sea dentro de la demanda o con las excepciones, o bien contra la contestación de la demanda o la reconvención. Si lo propuesto fuera la exhibición de documentos o libros de salarios, de contabilidad o planillas, el juez, en la resolución de trámite, ordenará que se presenten estos en la primera audiencia. Recuerden que hay concentración y economía o que sea barato el proceso. Para eso deberá combinar, es decir, advertir a la parte demandada, si esta fuera quien debe exhibirlos, que los debe de presentar en esa audiencia. Caso contrario, podrá ser sujeto a la imposición de una multa por la desobediencia de no presentar esos documentos, libros o planillas que fueran pedidos, sin perjuicio de tener por cierto los datos aducidos por el oferente de la prueba. Es decir, si no los presenta, podemos darle credibilidad a quien dijo que, por ejemplo, como salario tenía un salario de 12,000 quetzales mensuales. El patrono no lleva su libro de salario, no acredita que era menos, pues se puede tener por cierto lo que manifestó el demandante al momento en que presentó y ofreció la prueba y que ésta no fue exhibida. Esto, como lo vemos en la diapositiva, puede ser el salario devengado, la forma en que se integraba el salario, o bien si se hubiese indicado que el salario devengado debería ajustarse al salario mínimo para el sector donde se elaboraba y el patrono no presenta documento alguno que respalde que el salario era cancelado de manera íntegra. Son situaciones que pueden ocurrir, que ocurren muchas veces en la práctica y que por lo mismo debe de ajustarse la demanda a esto para tratar de solventar esas falencias que puedan perjudicar más adelante a quien está demandando. Para el caso de expertajes o dictamen de expertos, debe de indicarse al momento de ofrecer la prueba sobre qué puntos y documentos u objetos deberá realizarse este, así como proponer o designar al perito que deba efectuar dicho peritaje. Una vez propuestos estos puntos, la otra parte, al momento de
contestar la demanda, puede oponerse a ese expertaje o bien puede proponer otros puntos para la realización del expertaje que puedan estar amarrados o en contraposición a los que fueron ofrecidos inicialmente. Si contestan la demanda, por el momento, esa es la contestación donde se argumentarán y, de ser posible, presentarán los medios de prueba en base a, o con base, mejor dicho, a la concentración como principio procesal. Será el tribunal quien decida entonces si existe esta situación o si el tribunal no le convencen todos los supuestos inicialmente por la parte demandante, quien decida los puntos sobre los cuales se va a efectuar ese peritaje. De conformidad con la ley orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, esta es una institución auxiliar de la Administración de Justicia, con autonomía funcional, personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto está regulado en su artículo 1. Aunado a ello, la importancia de dicha entidad es en la investigación criminal, sin excluir a otros de cualquier naturaleza. Es decir, podemos comparecer a proponer un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala para que haga o realice dicho expertaje o dicha pericia. Obviamente esto va a implicar un costo, porque su importancia es en la investigación criminal. Allí no hay costo. Pero si lo queremos para un proceso civil, un proceso laboral, un contencioso, obviamente el peritaje puede implicar un costo. Si fuera necesario que el dictamen lo realice dicha entidad, es decir, el INACIF, deberá de considerarse si éste presta ese servicio y tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 4, literal H, de su propia ley orgánica, el cual establece que puede prestar servicios en otros procesos judiciales previo pago de honorarios conforme su arancel. Es decir, el INACIF puede decir, bueno, yo puedo prestar el servicio de grafología en un proceso laboral, en un proceso civil, pero según mi arancel, ese peritaje le cuesta 2,000 quetzales. El interesado debe pagar esos 2,000 quetzales previo a la realización del peritaje. Si podemos utilizarlo porque la propia ley orgánica del INACIF nos lo permite. Obviamente, si tiene el servicio, si presta ese servicio. Porque habrán peritajes que no los hace el INACIF. Entonces ya tendríamos que buscar en otro lado, iniciativa privada, alguna universidad o la universidad del Estado, para ver si se puede hacer esa pericia y el costo de esta si es que lo tiene. Puede ofrecerse también la confesión judicial de la otra parte. Esto no entra como testigo, no entra como documento, sino que es una confesión judicial. Para lo cual deberá de presentarse el pliego de posiciones, es decir, el interrogatorio que vamos a dirigir a la otra parte que debe de responder a ese interrogatorio. Esto se presenta y se solicita bajo apercibimiento de ser declarado confeso si no compareciere a solventar dicho medio de prueba, es decir, si no comparece a contestar las preguntas que se formulen en ese interrogatorio. Con la demanda se presenta el pliego de posiciones, implica, ya ustedes saben que es una plica, que es el pliego de posiciones, y ese es el que se le dirige a la parte demandada o contrademandada. Bajo apercibimiento, es decir, bajo advertencia de que si no comparece a responder, se ha declarado confeso. Es decir, se va a tener por cierto todo lo que se le estaba preguntando. Este pliego será calificado por el juez al momento de realizar la diligencia de la recepción del medio de prueba de confesión judicial. Es decir, él va a calificar qué preguntas dirige y cuáles no dirige. Toda prueba debe ser propuesta de forma concreta en la demanda.
en la contestación de demanda, en la reconvención o con las excepciones que se interpongan. La prueba que sea impertinente o contra derecho, es decir, ilegal, va a ser rechazada de plano, es decir, sin entrar a considerar mayor cosa, es una prueba ilegal, se rechaza la recepción y el diligenciamiento de ese medio de prueba. Siguiente apartado en el escrito de demanda. Peticiones en términos precisos. Puede subdividirse en peticiones de forma y peticiones de fondo. En cuanto a las peticiones de forma, podemos indicar que estas consisten en los requerimientos que se le formulan al juez y que éste debe realizar dentro de sus funciones administrativas o comunes, dentro de todos los procesos en general. A manera de ejemplo, podemos plantear la siguiente petición de forma. El numeral que le corresponda o la literal que le corresponda, que se admita para su trámite el presente escrito inicial de demanda y documentos adjuntos y se forme el expediente de mérito. Es una petición de forma, porque no va a afectar el proceso, no va a resolver el fondo del proceso. Estamos pidiendo que se admita ese memorial, que con ese memorial se tenga por iniciada la acción y planteada la pretensión. Eso es lo que estamos pidiendo ahí. Es una cuestión de pura forma. Por el otro lado, las peticiones de fondo, estas ya son concretas y están relacionadas con los hechos que expusimos en la relación de los hechos. Van encaminadas, entrelazadas, concatenadas, en sintonía con los hechos que expusimos dentro del cuerpo de la demanda y lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, ya expusimos que no nos fue cancelado el aguinaldo del año 2020. Entonces, dentro de las peticiones de fondo, vamos a solicitar el numeral o literal que le corresponda, que en consecuencia se condene al demandado, señor fulano tal, o la entidad demandada tal, al pago de la prestación de aguinaldo, correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero, no, sería el qué, del 1 de diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 2020. Esa es la fecha que comprende el aguinaldo. Pues hay que plasmarla tanto en la relación de hechos, que no fue pagado y qué periodo fue el que no se canceló, como en la petición que hacemos de fondo, porque esa ya es para resolver ese conflicto, para resolver ese litigio, para resolver la pretensión que tengo como demandante. El juez va a conocer todo y al final va a decir si me asiste o no en derecho y va a condenar o no al pago de esa prestación. Lugar y fecha como siguiente requisito, es decir, dónde y cuándo es presentada la demanda, la contestación o la reconvención o las excepciones si fuera el caso, que estas se hicieran por escrito. Y la firma del demandante o impresión digital del pulgar derecho si no sabe o no puede firmar. Aquí sí es clara la normativa en cuanto a la impresión digital del pulgar derecho. Si ustedes lo ven, artículo 332, literal H, gran lectura. Eso ya se me perdió. Firma del demandante o impresión digital del pulgar derecho u otro dedo si aquel faltare, o tuviera impedimento, o firma de la persona que lo haga a ruego si no sabe o no puede firmar. Si falta el pulgar derecho, se coloca otro dedo y a falta o ante la incapacidad de colocar algún otro dedo en impresión digital o dactilar, firma a ruego una persona que obviamente debe ser identificada. Y ustedes lo pueden ver tal vez como un ejemplo muy drástico si lo quieren ver así, pero recordarán que hace unos años hubo un señor que trabajaba cuidando un tigre, que al parecer era un circo. ¿Y qué sucedió? El tigre, cuando lo estaba alimentando, pues tiene una situación con él y él pierde ambos brazos. Esa persona obviamente no podía firmar
no podía colocar su impresión dactilar, entonces se tuvo que firmar a ruego. Es decir, alguien que lo conozca y que él esté de acuerdo va a firmar en nombre de él, a ruego de la petición de él. Si se presentan todos esos requisitos y el juez admite para su trámite la demanda, en esa resolución donde la admite, va a señalar día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, previniéndolos, es decir, advirtiéndoles a todas las partes que deben de presentarse en esa fecha y hora, es decir, en esa audiencia, con sus respectivos medios de prueba, a efecto de poder recibirlas o diligenciarlas en esa audiencia, bajo apercibimiento de rebeldía de la parte que no compareciera. Es decir, también el actor se puede ir rebelde de acuerdo a lo que establece esta redacción, sin que sea necesario volverle a citar o escuchar, tal como lo dispone el artículo 335. Y lo establece, bajo el procedimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo sin más citarle ni oír. Sabemos que obviamente en algún momento puede ocurrir algo que nos impida llegar, pero el Código de Trabajo es bien claro que la única causal que podemos invocar para justificar nuestra incomparecencia es por enfermedad. Que porque hubo tráfico, que porque hubo manifestación, que porque cerraron un puente, que porque se cayó un bus, eso no son justificativos para no comparecer a una audiencia. El código es bien claro en ese sentido. Tal vez en su momento era lo que podía ocurrir o presentarse, pero al día de hoy valdría la pena reconsiderar algunas otras causales debidamente justificadas o acreditadas para poder, de alguna manera, admitir la excusa. Tal vez por única vez, si quieren, pero que exista un poco más de apertura a las causas que motivan esa incomparecencia. Admitida la demanda y realizada la notificación, entre esa notificación y la fecha de la audiencia deben de mediar por lo menos 3 días, obviamente días hábiles. Ese día puede ser ampliado en razón del término de la distancia. Eso ya queda a discreción del juez si va a ampliar esos 3 días por razón de la distancia. Si va a dar 1, 2 o 3 días más, eso ya es discreción del juez. En la práctica, obviamente, por la acumulación de los procesos que existen por la muela judicial y de otras situaciones, pues obviamente ese plazo es mayor a los 3 días. Pero como mínimo deben de ser 3 días entre la notificación y la audiencia. ¿Qué pasa si notifican, por ejemplo, un día jueves y la audiencia es para el día lunes? ¿Será que existen los 3 días? Pregunta que les dejo en el aire para que la contesten con fundamento, obviamente, de derecho y sus consideraciones de hecho. Vimos que la demanda puede ser también con pretensiones simples o acumuladas. Ya explicamos que las simples de un trabajador o un patrono o viceversa, y las acumuladas cuando hay un proceso iniciado y otro trabajador se adhiere porque pretende la misma reclamación. En cuanto a esos requisitos esenciales de ser una pretensión simple o ser una pretensión acumulada, estas no consisten per se en la cantidad de peticiones que se formulen en la demanda, sino la cantidad de demandas que se adhieran a la ya iniciada por una persona en contra de otra. Es decir, una pretensión acumulada, una pretensión simple, no equivale a las peticiones que estamos haciendo. Que es solo una petición y por eso es una pretensión simple. No. Una pretensión simple es porque existe solo una persona en contra de otra. Y una pretensión acumulada es porque hay 2, 3, 4, 5 o más personas en contra de otra, aunque las peticiones varíen en cantidad, ya en forma concreta o individual. O sea, no vamos a tener 10 demandas si son 10 personas que están demandando al mismo patrono por los mismos hechos. Vamos a acumular esas demandas y vamos a formular esa pretensión en forma acumulada. Es decir, estas 10 personas en contra de fulano. Es el equivalente a una acumulación o conexión de un proceso.
Y por último, en cuanto al origen de la demanda, que es introductiva de la instancia como un juicio ordinario, o la demanda incidental como un juicio post-mortem, un incidente post-mortem. Esto a manera de repaso para ver la clasificación en cuanto a las pretensiones. Llegado el día de la audiencia, ya como diligenciamiento del proceso en sí, en el Código de Trabajo no encontramos con claridad el nombre de las fases que comprenden el juicio ordinario laboral, por lo que será la práctica la que nos establezca el nombre y el orden de cada una de ellas, y que incluso puede diferir un poco con lo regulado, pero están basados en el principio de que las normas del trabajo son eminentemente conciliatorias. A este respecto, entonces, algunos jueces van a verificar ustedes en la práctica que previo a dar por iniciada la audiencia, preguntan a las partes si existe la posibilidad de conciliar, si hay algún arreglo entre las partes sometidas a ese juicio. En caso las partes manifestaran que sí existe esa postura de conciliar, se diligencia el proceso de una forma más expedita, es decir, más rápido. Sabemos que no vamos a recibir prueba, que no van a haber testigos, que no va a haber aquí, que no va a haber allá, que no va a haber dictamen, que no va a haber confesión, nada. Porque ambas partes están en esa posición, en esa postura de conciliar y arreglar de la mejor manera posible. Ante quién se diligencia, ante quién se promueve. Las fases que se establecen dentro de un juicio ordinario son las siguientes: fase de ratificación, ampliación o modificación de la demanda. En esta etapa será el actor el que manifieste si va a ampliar la demanda por haber omitido algún hecho, modificarla por si existe algún error, o bien simplemente ratificar su escrito de demanda. Esta fase ocurre luego de verificar la comparecencia de las partes, encontrándose todos los citados o llamados a la audiencia. El juez procede a conferirle la palabra al actor o demandantes para ver si tiene alguna modificación, ampliación o simplemente ratifica su demanda. En ese momento el actor es el que debe de manifestarse si desea modificar el contenido de la demanda y hacerlo en forma inmediata. Si va a ratificar su demanda, también manifestar que la ratifica, o si va a ampliar, indicar en qué consiste esa ampliación, si es de hechos, si es de pruebas, o si es de ambos. Si ofrece prueba para esa ampliación, debe de presentarla, o bien solicitar para que el juez autorice y que se reciba esa prueba en la próxima audiencia. Recuerden que como máximo son 2 audiencias de preferencia. Existe una tercera bajo responsabilidad del juez de llevarla a cabo. En la medida de lo posible debe concentrarse la mayor cantidad de actos o la mayor recepción de medios de prueba a esas 2 audiencias, incluyendo las de la contestación, reconvención o excepciones que puedan presentarse. En la fase de la contestación, la reconvención de la demanda. En esta fase o etapa deben de interponerse las excepciones o allanarse y le corresponde al demandado el pronunciamiento. El demandado, su representante, deberá entonces de manifestar en dicha audiencia, dentro de esta fase, respecto de la contestación de la demanda, es decir, cómo la contesta, si es afirmativo o negativo, si se allana total o parcialmente, o si va a reconvenir incluso al actor, toda vez que ese es el momento en que le corresponde hacer eso. De igual manera, si va a interponer excepciones, debe de plantearlas en ese momento, y si tiene prueba que ofrecer, indicarla para presentarla en la próxima audiencia, donde debe
de ser requerida o bien presentarla en ese momento. Si se allanara la pretensión, ¿sí?, toda vez que hay un orden en las etapas o en las fases del proceso, la oportunidad para conciliar es posterior a la contestación. Y recordemos que podemos conciliar incluso en segunda instancia, es decir, podemos ratificar la demanda, contestarla y una vez contestada, pues conforme avance el proceso, conciliar o contestarla en ese momento en sentido afirmativo y allanarnos. Vamos a conciliar, entonces pasamos inmediatamente a la tercera fase, que es la fase de la conciliación. Se da en esta fase en la que el juez entonces invita a las partes a un arreglo y para el efecto les propondrá fórmulas ecuánimes de conciliación. Como les dije hace un momento, algunos jueces son del criterio de consultar antes de iniciar la audiencia a las partes para pasar las otras dos etapas sin mayor inconveniente y llegar a esta tercera, que es la conciliación. Fórmulas ecuánimes, ya saben ustedes que son fórmulas justas, lo más justas posibles, lo más equiparadas posible. El arreglo puede ser total, que en este caso se redacta el acta que lo contiene y si fuera acordado, se dará inicio a la fase de ejecución, o bien se cancela en ese momento el monto de lo acordado y finaliza el proceso. Si el arreglo fuera parcial, se continúa el juicio solamente respecto a lo que no hubo un acuerdo y en lo demás se puede proceder de la forma anterior, es decir, cancelar la totalidad del arreglo parcial o bien iniciar la fase de ejecución de ese arreglo. En cuanto a lo no acordado, a lo que sigue en el juicio, debemos de recordar que el proceso de trabajo es eminentemente conciliatorio, por lo que puede existir un arreglo respecto de lo que aún se encuentra en juicio para dar por finalizado este. Ese arreglo puede ser incluso antes de la sentencia de segunda instancia. Es decir, no cerramos la puerta a la conciliación, aunque haya sido parcial en esta fase, sino que podemos seguir hablando y negociando y platicando para que antes de la sentencia de segunda instancia, si fuera el caso, logremos solventar a través de una conciliación. Fase de diligenciamiento de los medios de prueba. Luego de haberse agotado la fase de conciliación, si el juicio debe continuar, ya sea por todo lo reclamado o solamente por lo que no hubo un arreglo, se procederá a diligenciar los medios de prueba ofrecidos y admitidos. Y en el caso de que hubiera prueba por parte del actor para oponerse o contradecir las excepciones, esta se diligenciará en las siguientes 24 horas. Es decir, al día siguiente de esa audiencia. Si al momento de la audiencia se presentara la reconvención contra el actor, de igual manera la prueba de las excepciones que el actor interponga se diligenciará en las siguientes 24 horas. Es decir, la prueba de la reconvención y de las excepciones que se pueden interponer por parte del actor se diligenciarán en las siguientes 24 horas. Estas audiencias, en caso ocurran, se consideran excepcionales porque no ocurren todo el tiempo y no están previstas todo el tiempo. O sea, está prevista que pueda ocurrir, pero no se presenta en todos los procesos. Y solamente tiene como objeto recibir la prueba relacionada a las excepciones que fueron presentadas. Como ya dijimos, en esta audiencia todas las partes están obligadas a comparecer con sus respectivos medios de prueba. Si bien el Código de Trabajo no establece con claridad, como ya dijimos, el orden en que deben de diligenciarse cada uno de los medios de prueba, suele darse cumplimiento en esta etapa según lo que aparece en el Código de Trabajo, siendo el primero de ellos los testigos. Inicia todos los testigos a partir de lo que establece el artículo 347 y recuerden, hasta 4 testigos por cada hecho que se pretende establecer. Por lo regular, los 4 testigos se ofrecen y diligencian para establecer los hechos de la demanda en general. Sin embargo, en ocasiones, atendiendo a los hechos que se expusieron, pueden ofrecerse testigos para cada hecho. Como por ejemplo, acreditar el hecho de que el demandante le eran otorgadas ventajas económicas. Situación que posiblemente no va a ser de conocimiento de todas las personas o trabajadores del lugar, sino que únicamente de algunos cuantos, y que estos ofrezcan específicamente para acreditar o probar que se gozaba de ventajas económicas.
y el resto de trabajadores, que pueden ser 4, pueden acreditar el resto de los hechos de la demanda. Es decir, puede variar la cantidad de testigos, hasta un máximo de 4 por cada hecho. Posterior a esto se procederá a la realización del dictamen de expertos, es decir, ya recibimos testigos, ya recibimos a los expertos, para lo cual el juez ya habrá establecido los puntos sobre los cuales versará el peritaje o el expertaje. Para el efecto deberá de discernir el cargo al experto propuesto de conformidad con lo que se regula en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ya les queda a ustedes de tarea establecer cuál es el fundamento para el peritaje y cómo debe de realizarse esta situación. Si no fueran propuestos dictámenes, se procederá entonces a recibir o realizar la exhibición de documentos, que pueden consistir en libros de contabilidad, libros de salarios, planillas o cualquier otro documento que se considere de importancia para establecer la relación laboral y los hechos de la demanda, de la contestación, la reconvención o las excepciones si fuera el caso. Ya podemos, para cada situación, ofrecer prueba para la demanda, la contestación de la demanda, la reconvención, la contestación de la reconvención o las excepciones que se planteen por ambas partes. Ya para ir finalizando, entonces podemos indicar que una vez exhibidos los documentos y los libros descritos, se procede a recibir por último la prueba de confesión judicial si ésta fue ofrecida. El juez procede entonces a aperturar la plica, califica el pliego de posiciones que fue presentado o el pliego de peticiones que fue presentado y que se va a dirigir a la otra parte contra la que se pidió esa confesión. Puede ocurrir que ambas partes hayan pedido confesión judicial y que el juez las admita, y entonces se realizará una en pos de otra o una en la primera audiencia y la otra en la segunda. De igual manera se procederá si existe un reconocimiento de documentos o alguna inspección ocular, debiendo presentarse el pliego que deba dirigirse. Para recibir este medio de prueba, debe de señalarse como máximo y de preferencia 2 audiencias, es decir, para toda la prueba. Y si fuera el caso, hubiera necesidad de una tercera audiencia, por lo extenso, por la cantidad de pruebas y demás, el juez procederá a señalar esa tercera audiencia siempre que los hechos que motivan o justifican esa audiencia no fueran imputables al juez o a las partes. Por X o Y motivo no es imputable a los actores, a los demandados, o actor y demandado, ni al juez. Hay necesidad de recibir la prueba en una tercera audiencia, hay que señalar. No puede diligenciarse en ninguna de estas 2 o 3 audiencias prueba que no fue admitida al proceso, que fue presentada en forma extemporánea o que sea contraria o impertinente a derecho. Esas quedan excluidas de presentación y sobre todo diligenciamiento. Por último, pues tienen acá ustedes un esquema así muy concreto, muy general también, o sea, corto, pero específico en cuanto a el juicio ordinario laboral. La demanda, la primera resolución, qué pasa si no se cumplen con los requisitos, se imponen previos, no hay plazo para cumplir esos previos o subsanar esos errores o esas falencias. Subsanados estos, se señala la audiencia, qué pasa en la audiencia, las fases de la audiencia, primera audiencia, segunda audiencia, la tercera o extraordinaria, el auto para mejor proveer, que lo vamos a ver en la siguiente clase, la sentencia y la ejecución de esta. Entonces, hoy nos quedamos hasta acá en el diligenciamiento o la exhibición de documentos y libros descritos como prueba. Y la próxima semana continuaremos con lo que falta del juicio ordinario laboral, el auto para mejor proveer y demás, los medios de impugnación y la ejecución de la sentencia. Espero entonces que la clase de hoy haya sido enriquecedora, que haya colaborado con ustedes en el enriquecimiento de sus estudios o que les haya servido como punto de partida para profundizar en ello.
Como siempre, pues preguntas de refuerzo, que no son precisamente las que vienen en su examen final, pero que les pueden servir para que ustedes tomen como guía para ir corroborando la comprensión del tema de clase. Espero entonces que el tema haya sido, como les dije, satisfactorio. Cualquier duda, comentario, sugerencia, pueden hacerlo a través del correo electrónico, como ya muchos de ustedes lo hacen. Y en base a esas inquietudes, pues trata de darles respuestas a la brevedad posible. Agradece la atención prestada a mi persona. Espero que nos veamos la próxima semana, el último sábado, con la última clase y que a partir de allí, pues, sus evaluaciones sean de éxito. Muchas gracias por la atención prestada. Tengan ustedes el mejor de los descansos.